¿Qué tal, jóvenes? Saludos. Hoy sería la 24ª clase ya para los alumnos del segundo semestre en la materia de Química 2. La clase pasada, 25, del día 25 me refiero, les dejé esta tarea. Recuerden que eso lo voy a checar ya hasta la siguiente semana. Para hoy, vamos a continuar con el repaso de los temas de todas las fórmulas que hemos visto. Recuerden que de hecho hoy termino ya este tema de las fórmulas y ya voy a pasar al siguiente tema, que es de química orgánica, que son compuestos orgánicos formados por carbono. Ok, vamos a ponerlo como un inciso A, ¿sale? La clase pasada les dejé una tarea de normalidad. Ahora, voy a volver a utilizar ese tema de normalidad porque se supone que estamos viendo un repaso, entonces pues es importante que ese repaso incluya la normalidad. Ok, inciso A. ¿Cuál es la cantidad de gramos de soluto utilizado para preparar, ¿qué les gusta? 300 mililitros de una disolución mmm, 0.02 normal de, vamos a hacer algo diferente que no he usado, el magnesio. Es un hidróxido de magnesio, también se le conoce como leche de magnesio, es lo que se utiliza para los antiácidos. ¿Cuál es la cantidad de gramos de soluto utilizada para preparar 300 mililitros de una disolución 0.02 normal de hidróxido de magnesio? ¿Sí? Vamos a resolverlo. Para empezar, nosotros ocupamos la normalidad. Es igual al número de equivalentes gramos de soluto entre los litros de disolución. Ahora, yo ya sé cuál es la normalidad y ya sé cuál es la cantidad en litros, entonces yo ocupo el número de equivalentes. Sería número de equivalentes gramos de soluto es igual a la normalidad multiplicada por los litros. ¿Por qué? Porque este pasa para acá. Está dividiendo, pasa multiplicando. Y te queda de esta forma. Ahora, esto es igual a la normalidad, que es 0.02 normal por 0.3 litros. ¿Sí? ¿Cuánto da esto? 6 por 10 a la menos 3. ¿Qué sería 6 por 10 a la menos 3? ¿Qué? Número de equivalentes gramos de soluto. Ahora lo que tenemos que hacer es transformarlos a gramos. Y eso es todo. ¿Cómo sería? Recuerden que depende la cantidad del compuesto, o sea, depende a este. Dado que ese es un hidróxido, significa que lo que importa para esta reacción es el OH y la cantidad de OH que tenga. En este caso, el hidróxido tiene... Nosotros tenemos que calcular la masa del magnesio, bueno, del hidróxido de magnesio. Recuerden que el MgOH2, nosotros el magnesio tiene 24, el oxígeno tiene 16 y el hidrógeno tiene pues 1. Esto es por 1, esto es por 2 y esto es también por 2, porque este 2 afecta a lo que está dentro. 24, 32 y 2. Esto es un 12, nada más que escribo feo. Son 8, 7. 78 gramos por mol. Ahora, ¿qué implica esto? Que en 78 gramos nosotros tenemos dos números de equivalentes gramos de soluto. ¿Por qué? Por este 2. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que no tenemos 78 gramos y tampoco tenemos 6. No tenemos dos números de equivalentes gramo. Esta es la regla de 3 que debo de utilizar. Yo sé que tengo 6 por 10 a la menos 3 número de equivalentes gramos de soluto. Y eso es X. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? X es igual a 6 por 10 a la menos 3 multiplicado por 78 entre 2. ¿Sí? Por 78 entre 2. 0.234, que sería gramos.
Y esa es mi cantidad en gramos para este ejercicio. ¿Sale? ¿Sí? ¿Ven qué fácil? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el ejercicio? ¿Por qué el ejercicio está de esta forma? Lo que ocurre es que nosotros estamos calculando gramos. ¿Sale? Bien sencillo. Vamos a ver el siguiente, que es de las fórmulas que me hacen falta. De una vez para avanzar, ya les anoté el ejercicio. La etiqueta de unas sabritas dice contener un 13% en grasa. ¿Cuál sería? Sabritas. ¿Cuál es la cantidad en gramos de grasa que hay y cuáles son los gramos del disolvente? Ok, deben de recordar que las sabritas son de 56 gramos. Significa que ese sería como tu 100%. Ahora, ¿qué es lo que nos está pidiendo? ¿Cuántos gramos hay de soluto? Tan simple. Concentración porcentual en masa es igual ¿a qué? ¿A qué? Sería aquí. Gramos de soluto entre gramos de disolución. Y esto es por 100, porque recuerden que no es partes por millón. ¿Qué ocupo? Gramos de soluto. La fórmula despejada me queda así. Así. Gramos de soluto es igual a la concentración porcentual en masa por gramos de disolución entre 100. Entonces la concentración sabemos que es el 13% multiplicada por los 56 gramos entre 100. ¿Sí? 13 por 56 entre 100. Nos da que 7.8 gramos. Y esa es la cantidad en gramos que hay de grasa. Ahora, también nos pide que saquemos el disolvente. ¿Qué sería el disolvente? Pues digamos que todo lo que no sea grasa de las papas. ¿Sale? O sea, todos los carbohidratos, todos los azúcares, toda la proteína, que no es mucha, pero igual tiene. Recuerden que los alimentos es una mezcla compleja de macronutrientes y esos son los macronutrientes. Entonces, nosotros sabemos que la disolución es igual al soluto más el disolvente. Entonces la disolución, ¿cuánto sería? 56 gramos es igual al soluto, que ya sé cuánto es, 7.8, más el disolvente. Ese sí no sé cuánto es. Yo lo que sé son estos dos, pero ese no. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente despejar la fórmula. Recuerden que aquí hay también un signo positivo. ¿Qué pasa cuando se pasa de este lado? Se hace negativo. Entonces te queda que el disolvente es igual a 56 menos 7.8. ¿Sí? ¿Cuánto da? 40 y qué? 48.2. ¿Qué serían? Gramos. Y ese es el disolvente y ya terminamos. ¿Ok? Y eso es todo. Era todo lo que teníamos que determinar. Vamos a ver un siguiente ejercicio. Me falta todavía repasar el último que voy a repasar ya para pasar a nuestro siguiente tema de química orgánica. Vamos a ponerlo como un inciso C. Va a ser el de pH, ¿sale? Pero uno muy sencillo. ¿Se acuerdan del ejercicio anterior a este? Que utilicé el hidróxido de magnesio. Vamos a usarlo otra vez. Tiene una concentración de, que les gusta, 0.02, en este caso molar, porque el otro era normal. Ahorita es otro ejemplo. ¿Cuál es su pH? Ay, pH, ¿sí? Y ya, bien sencillito. ¿Cómo se determina este? Recuerden que como es una base, aunque no sea una base fuerte como tal, pero digamos que es una base muy fuerte, la fórmula para esto sería pH es igual a 14. Este ya no me quedó bonito aquí. De por sí escribo feo. 14 menos el logaritmo de la concentración de iones hidróxido. Y ahí está. Ahora,
pH de la base es igual a 14 menos el logaritmo de este. O sea, vamos a ponerlo en notación nada más porque sí. 2 por 10 a la menos 2. ¿Sale? ¿Cuánto da? Vamos a sacar primero el valor del logaritmo. Nos da 1.6989. Significa que el pH es igual a 14 menos 1.6989, etc. Entonces sería 14 menos ANS 12.300103. Y ese es nuestro pH. Y eso era todo. ¿Ven qué fácil? Ya los voy exentando, ¿no? Ok. Y eso era todo. Ya son todas las fórmulas que vamos a ver por ahora del tema anterior. Ahora quiero pasar a nuestro siguiente tema, que es de compuestos orgánicos. ¿Sale? Para esto vamos a empezar primero con la computadora y luego nos vamos a pasar al papel. Ok, vámonos por ello. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la 24ª clase, como ya le había dicho hace un momento. Vamos a continuar ahora con los compuestos del carbono, que se les conoce como compuestos orgánicos. Justamente es lo que les estaba mencionando hace ratito en la otra parte donde estábamos resolviendo unos ejercicios. Ahora, ¿qué significa un compuesto orgánico? Digamos que un compuesto orgánico es todo aquel que contiene carbono, ¿no? Es tan simple, exceptuando, eso es importante, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Todo lo demás son compuestos orgánicos, ¿sale? ¿Por qué es importante? Aquí les pongo una imagen de lo que es el ciclo del carbono y les pongo también una estructura, bueno, es una caricatura, es un dibujo de cómo se ve la estructura del ADN. Ahora, ¿por qué es importante el carbono? Porque el carbono está en casi todo, por eso es tan estudiado. Por ejemplo, aquí en el ciclo del carbono se dan cuenta que los animales, cuando exhalamos, producimos dióxido de carbono, que va a la atmósfera, y eso lo utilizan las plantas para poderse desarrollar. Y ayuda también para que se desarrolle el suelo, también las emisiones de fábricas crean carbono en el dióxido de carbono que producen. Y eso también ayuda gracias a la fotosíntesis, es lo que hace que se generen moléculas en las plantas. Así es como comen las plantas. Recuerden que las plantas son organismos fotosintéticos. Y eso es parte de su importancia, ¿no? ¿Por qué también es importante? Porque, pues, como les dije antes, casi todo lo contiene. Una propiedad, punto de aparte, una propiedad que tiene el carbono se le llama la alotropía. ¿Qué significa esto? La alotropía es una propiedad que tienen algunos elementos, en este caso el carbono, de encontrarse en diferentes estructuras, o sea que está en diferentes estructuras. Por ejemplo, miren todo lo que tiene carbono, hasta el plástico, todo el petróleo. Recuerden que el petróleo fue formado gracias a los animales y plantas que murieron hace millones de años y por el hecho del movimiento de los continentes quedaron debajo de la tierra, bajo mucha presión y mucho calor. Esto hace que se produzca el petróleo, que es lo que estamos usando ahorita para producir materiales. Y eso también es la alotropía, o sea, es parte de lo que estoy diciéndoles de lo que es la alotropía. Fíjense, en el caso, por ejemplo, el grafito recuerden que es lo que está en sus lápices, es este. Y ese grafito, miren, lo que hace, o por la estructura que tiene, a pesar de que sigue siendo carbono, la estructura que tiene que son como láminas, parecen láminas de gallinero, miren. Así es como se ve el grafito. Entonces, si tú cortas un pedazo, es como si quitaras así. O cada vez que, por ejemplo, escribimos con el lápiz, se queda una de estas láminas en el papel, por eso es que escribimos con él. Eso es justo la alotropía, porque comparamos el diamante con el grafito, porque tienen los mismos elementos principales, que es únicamente carbono. Obviamente las condiciones para fabricarlo es muy diferente, por supuesto. Pero el hecho de que tengan la misma composición, entre comillas, es lo que es curioso, justamente. Por ejemplo, en un diamante, la sustancia más dura conocida en la Tierra es formada justamente con carbono, pero en condiciones diferentes. Y esas condiciones diferentes hacen estructura molecular diferente, la alotropía. En esta es estructura de láminas y esta es una estructura tridimensional como ven aquí. ¿Sí? Entonces, justamente por eso se estudia el carbono, porque es muy versátil. Pues mírense a ustedes mismos, a sus familias, a su perro, gato, lo que tengan.
Y fíjense cómo es que se estructura para dar a esas estructuras. ¿Cómo es que se estructura para dar a esas estructuras? ¿Cómo es que se acomoda para dar esas estructuras? Por eso, en un libro que utilizo para dar clases en la universidad, Leninger dice que el carbono es un esqueleto carbonado, o sea, es un esqueleto el cual todas las moléculas se unen a él para dar a todos los tejidos que conocemos, y es cierto. Muy bien, vamos a hablar ahora de geometría molecular. ¿Qué significa la geometría molecular? Geometría molecular significa cómo es que están acomodados los átomos y dan lugar a diferentes formas en 3 dimensiones, a eso se refiere. Por ejemplo, tenemos una estructura tetraédrica, que es cuando, digamos que aquí eso lo que dice ahí es este carbono. El carbono cuando se une a 4 hidrógenos da esta estructura tetraédrica, ¿sí ven? Que forma como una pirámide, que es justamente como esta, si se dan cuenta. Y de ahí se pueden unir en esos hidrógenos, se puede unir otro carbono y ahí se unen otros 3 hidrógenos y etcétera, ¿no? Tenemos otra estructura que es la trigonal plana, que por ejemplo, cuando se unen con 3 átomos, se forman estos ángulos de 120 grados entre cada molécula. O una estructura lineal que se ponen a cada lado del átomo con 180 grados de diferencia. ¿Eso a qué se debe? Lo que sucede es que se generan cargas electrostáticas entre los átomos y por eso es que se tienen que separar, no pueden estar amontonados. ¿Sale? ¿Cómo sabemos eso? Lo sabemos porque se pueden llevar a cabo, bueno, se hacen barridos, se les llama difracción de rayos X, y en esto se ha demostrado que literal se ven así. Igual, y también por las propiedades físicas que tienen los compuestos orgánicos. Esto es una explicación simple de cómo es una estructura lineal y cómo en algunas ocasiones se forman diferentes estructuras dependiendo de cuántos átomos tengas, ¿sale? Por eso también abarca lo que es geometría molecular, solamente que con menos átomos. Ahora, viene como un apartado importante antes de comenzar con los ejercicios, lo que es la versatilidad del carbono. El carbono, como les dije antes, es de mucho interés por el hecho de todas las sustancias que contienen carbono. Y esto es de importancia para poder saber cómo funcionan esas sustancias en todo el ámbito de la naturaleza. O sea, gracias a eso sabemos cómo utilizar el plástico, gracias a eso podemos fabricar lápices, gracias a eso se generan medicamentos, se generan compuestos, inclusive biodegradables. O ahorita se están utilizando mucho, se está utilizando el carbono como un conductor para generar, en vez de utilizar cables de cobre, se utilizan un dispositivo que está hecho a base de carbono, que es como una tintura, es un tinte, que se puede pintar la pared y por ahí pasa la corriente eléctrica. Entonces es bastante diverso todo lo que puede usarse el carbono. Antes de poder pasar a la siguiente diapositiva, quiero explicarles 3 cosas extremadamente importantes al respecto del carbono. Una, tiene 4 electrones de valencia, por eso se une a 4 átomos diferentes, fíjense aquí. Tiene 4 electrones de valencia, ese dedo no era. Tiene 4 electrones de valencia, entonces 1, 2, 3, 4, así es como se une a 4, ¿sale? Siguiente. El hidrógeno se une al carbono por un enlace sencillo. Como el hidrógeno solo tiene un electrón de valencia, entonces no se puede unir de otra forma. Así que cuando se une, por ejemplo aquí, la hace por enlace sencillo. Una línea así significa enlace sencillo. 2 líneas es un enlace doble, ahorita vamos a hablar de eso. Siguiente y último. Si un átomo de carbono forma 4 enlaces sencillos, los átomos a su alrededor se acomodan en un tetraedro. Así. ¿Sí? Continúo. Tipos de cadena e isomería. ¿Qué significa esto? Es cómo están estructuradas las cadenas de los átomos de carbono y cómo es que se pueden combinar entre ellas. Para empezar, quiero darles una definición. Concatenación, ¿qué significa? Es una propiedad que tienen los átomos, específicamente los de carbono, de unirse uno a otro para formar cadenas. De hecho, es con K de cadenas, concatenación. O sea, es como se unen los carbonos uno con otro y forman cadenas lineales o cadenas no solamente lineales. Perdón. Hay compuestos de carbono que solo están formados por hidrógeno y carbono, y estos se les conoce como hidrocarburos. Ahora, esto es lo importante.
justamente son los primeros átomos o primeras moléculas que vamos a ver de compuestos orgánicos. Esos son los primeritos, los hidrocarburos. Y fíjense, de hidrocarburos nosotros tenemos, vamos a decir, tres tipos principales, que son 1, alifáticos, 2, aromáticos y 3, cíclicos. Son los tres principales que vamos a ver para estos días que vamos a estar viendo compuestos orgánicos, ¿sale? Los compuestos alifáticos tenemos tres tipos, que son los alcanos, alquenos y alquinos. ¿De qué dependen? Dependen de la cantidad de enlaces químicos, o sea, depende el enlace químico, sencillo, doble y triple. Eso significa, tan sencillo. De los mismos alifáticos se desprenden los compuestos cíclicos. Los compuestos cíclicos tienen la característica de que inician donde mismo y terminan donde mismo, ¿sí? Y por último, los compuestos aromáticos. ¿Qué significan aromáticos? Es que son un compuesto cíclico y además tienen una determinada cantidad de dobles enlaces dentro de sí mismos. Generalmente, o no generalmente, siempre es así, todos son derivados de un compuesto que se le llama benceno. Benceno es esta estructura, ¿sale? Vamos a ir hablando de cada uno de estos y cuál es su nomenclatura. Vamos a volver a ver nomenclatura, pero de estos. Ok, vamos a hablar primero de los hidrocarburos alifáticos o alifáticos. Esperen, porque si no... Alifáticos, porque si no, no va a quedar bien. Ahí está. Estos son los hidrocarburos alifáticos, que son cadenas lineales. Esas cadenas lineales, no importa el tamaño que tengan. Estos son ejemplos. Nombre con cantidad de carbonos, y si se dan cuenta, este 6 multiplica el número que está al carbono y serían 6 átomos de carbono, 6 por 2, más 12 átomos de hidrógeno. Y entonces te da una cadena al total, 6 más 2, 8 átomos. Por eso es así. Tenemos otro tipo que son las cadenas ramificadas, pero estas siguen siendo de los alifáticos. A pesar de que son ramificadas, significa que siguen en otra dirección, no solamente en una, pero siguen siendo alifáticos. Y por último, los cíclicos, que como les dije anteriormente, inician en un lugar y terminan donde mismo. Esos cíclicos también se les pueden unir otros tipos de estructuras a esa estructura cíclica. Eso los hace más complejos, ya los vamos a ver. Y por último, los compuestos aromáticos. Los compuestos aromáticos, como les dije anteriormente, es donde la base, de hecho, se llaman curiosos, se llaman aromáticos por el olor que tienen muy característico. Por ejemplo, el benceno tiene un aroma muy característico. Otro compuesto que también es aromático es el tolueno. Ustedes yo creo lo han olido, lo han escuchado. Es un combustible. Este también tiene esta estructura cíclica, por eso se les llama aromáticos. Fíjense, este circulito que ven aquí es lo mismo que las 3 rayitas del doble enlace del centro. O sea, técnicamente lo que nos está intentando decir esta imagen es que los 3 son lo mismo. ¿Sale? Y eso es un aromático. Ahora, ¿qué es un isómero? Un isómero significa un compuesto que tiene la misma cantidad, o sea, la misma fórmula, pero que la estructura química es distinta. Por ejemplo, tenemos aquí el butano y el isobutano. Butano, ¿qué significa? Que tiene 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno? Tiene 10 átomos de hidrógeno. 4 y 4 más 2, 10. Y eso es el butano. Tenemos otro compuesto que se llama el isobutano. Si se dan cuenta, butano, o sea, que sigue teniendo 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. Pero por el acomodo que tiene, por eso es un isómero estructural, por el acomodo que tiene, es un compuesto diferente de este. Eso es lo interesante con el carbono, los compuestos son distintos, por el hecho de cómo están acomodados, por eso son isómeros estructurales. Luego, vienen estos compuestos que se les conocen como isómeros, pero isómeros estereoisómeros, ¿ok? ¿Qué significa esto? Es por el acomodo está donde mismo, pero el hecho del giro, por ejemplo, del orden. Si se dan cuenta, este es completamente en otro lugar. Si se dan cuenta, son 3 carbonos y en este carbono está unido un siguiente carbono. ¿Sí lo ven? Aquí ya le quitaron este y lo pasó para acá. Y estos son exactamente el mismo. La diferencia es que, fíjense en el dónde están los hidrógenos.
y cómo cambian de lugar. Aquí tiene dos hidrógenos y acá. Y lo que hace es cambiar estos dos para acá y queda el otro arriba. Eso es un estereoisómero. ¿Qué significa eso? Significa que se están reacomodando los átomos, ¿sale? De hecho, de ahí provienen, por ejemplo, alguna vez ustedes han escuchado lo de grasas trans. Las grasas trans justamente es por esto, porque digamos que es la misma estructura. Una grasa, las dos grasas, las trans y cis, son lo mismo, pero dependiendo de cómo tenga la cantidad de cómo están los hidrógenos, ya sea así o así, eso ya lo hace trans o cis y los hace que sea muy dañino o no tan dañino. Justamente muy interesante. Por eso es que se estudia, porque simplemente con el hecho de que un átomo de hidrógeno en vez de estar arriba esté abajo, ya le da propiedades distintas a los compuestos. Por eso la química orgánica y todo lo relacionado con esto es muy complejo, porque no sabemos el límite que tengan los compuestos orgánicos. Hay millones. Ok, ahora sí viene lo bueno. Características, propiedades físicas y nomenclatura general de los compuestos orgánicos. O sea, los ejercicios, justo lo que estaban esperando. Ejercicios. ¿Cuáles son los primeros que vamos a ver? Los alcanos. ¿Qué son los alcanos? Son compuestos cuyas moléculas son cadenas de carbono, o sea, son alifáticos, lineales, están unidos mediante enlaces sencillos. Eso significa un compuesto orgánico, un alcano. Ahora, ¿cuál es un alcano? Los primeros que les había puesto anteriormente. Un alcano es aquel que simplemente tiene una cantidad determinada de carbonos y en esa cantidad determinada de carbonos nosotros simplemente tenemos que contar cuántos tiene. Y también es importante la cantidad de hidrógenos. ¿Por qué? Porque recuerden que tiene que estar saturado. De ahí viene el término, saturado de hidrógeno. ¿Ok? Fíjense por ejemplo en el tercero, que es el propano, que tiene 3 átomos de carbono. 1, 2, 3 átomos de carbono. ¿Cuántos hidrógenos debe de tener? También es importante que los hidrógenos estén adecuadamente. Fíjense que tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué en las orillas tiene 3 y 3? Eso se debe a que depende la cantidad de electrones de valencia que tenga el átomo. ¿Ok? Como el carbono siempre tiene 4 electrones de valencia, se tiene que conectar con 4 cosas. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Una, con este carbono. Entonces ahí ya se gastó un electrón. ¿Cuántos electrones le quedan? Si tiene 4 y ya gastaste 1, pues le quedan 3. ¿Y esos 3 a qué se conectan? A 3 hidrógenos. Por eso H3, H3. ¿Ven qué fácil? Ok. Ya duró lo que tenía que durar esta clase. No creo que haya durado mucho. Pero quiero empezar ya con los ejercicios al respecto de nomenclatura orgánica. Por lo tanto, quiero que ustedes vayan comenzando con esta tablita, ¿sale? Así que esta tablita va a ser su primera tarea. Vamos a anotarla. Tarea hoy 26. Aquí tengo mi libretita donde anoto las tareas. Tarea hoy 26 del 05 del 2020. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Tabla de alcanos. Tabla de alcanos. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Van a ser del 1 al 20. Con el tabla de alcanos con únicamente el nombre y número. O sea, aquí nombre y número. Aquí yo ya les ayudé, miren, ya les puse hasta el 15 y se salta hasta el 20. Así que a ustedes les toca investigar los otros 4 que faltan. Metano, etano, propano. Los 4 primeros tienen una nomenclatura especial para los hidrocarburos. Los demás siguen una nomenclatura basado ¿cómo se llama? Alfabeto griego, en la numeración griega. Penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, ondeca, dodeca, bla, bla, bla. Esos son de numeración griega, entonces lo que tienen que hacer es simplemente anotar estos. Y del pentadecano, ¿cuál seguiría? Pues nada más fíjense acá, decano, y así sucesivamente hasta el 20. Muy bien, pues eso es todo entonces por la clase de hoy. Nos vemos mañana, no se les olvide. Les recomiendo que vayan empezando a tener esta tabla a la mano porque ya la voy a dar por sentada que la tienen. Y aparte, pues ni siquiera es como si la vayan a matarse mucho buscando, ya la tienen aquí. Y es para que recuerden
cuál es el nombre dependiendo del número de átomos de carbono que tenga cada una de las estructuras que vayamos a dibujar. ¿Sale? Muy bien, eso es todo. Entonces ahora sí nos vemos mañana. Espero que tengan un excelente día.